Maravilloso. Buenas noches, Max. Presten atención. Se nos va el tiempo, jóvenes. Se nos va el tiempo. No. Complicaciones crónicas, complicaciones agudas. Tenemos 4 clases más de diabetes. En 2 clases complicaciones crónicas y en 2 clases complicaciones agudas. Yo le dije recontra largo. Pero si quieren lo podemos dar todo diabetes en una clase. ¿Ah? Hemos mencionado estadísticas, ¿no? Más de 513 millones de personas en el mundo con diabetes, ¿no? Y más del 50% hasta el 2030 va a ser a nivel de Sudamérica, ¿no? Y es la enfermedad metabólica más, pero más frecuente. Hoy en la tarde atendí a una abuelita de 77 años de edad. Y la señora diabética, hace 20 años, ya con indicios de falla renal, en estadio 3 ya. Y el detalle es de que toma su medicamento, pero le gusta la chicha, le gusta el cuñapé, le gustan las tortas. Y no quiere soltar eso. Entonces hoy día los hijos que estaban con ella le dicen, mamá, tenés que dejar eso porque si no tu glicemia va a estar, voy a vomitar el resto. Toda su vida acostumbrada a eso. Y no solamente eso, ya en una consulta anterior ella me dice, me estoy olvidando mucho las cosas, me siento débil, tengo menos fuerza y siento que me estoy engordando. Me está costando bajar. Por un lado la alimentación y los azúcares y todo era comprensible. Le pedí TSH y T4 libre. ¿Y pues qué creen? TSH aumentada, T4 libre disminuida, diagnóstico, hipotiroidismo asociado, ¿no? ¿Y qué es lo que come más usted en su almuerzo? Yuca. ¿Y qué hace la yuca con el tema de la tiroides? Es un bocogénico, ¿no es cierto? Bloquea la organificación del yodo. Y bueno, comenzamos a hablar más de un tema de alimentación. En la vida en general son 3 los polvos blancos que deberían evitarse. ¿Cuál es? El azúcar, la sal, las harinas y hay uno cuarto que es peligroso, la cocaína. ¿No es cierto? Son los 4, son los 4 polvos blancos que en realidad hay que tener mucho cuidado. A pesar de que la OMS nombra una cantidad de gramos de consumo de azúcar, mientras menos lo consuman es mucho mejor. La sal siempre la van a consumir, pero siempre con moderación, ¿cierto? Las harinas, evidentemente en el tema de los horneados, para todos los horneados se utiliza harina, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del paciente diabético,
pregunta sería, ¿deberías?
alteración de la producción de eritropoyetina al elevar a medida que el filtro se va alterando, las cosas que dentro se van a ir también alterando. Y esa es la historia natural de la nefropatía. Y lo que vamos a ver ahorita. Entonces, te voy a dejar una hoja entera, toda una plana, para que ahí puedan hacerlo. Pero también ocurre, no, pues, pero también ocurre que prueban nutrición algunos de ustedes. Y esa nutrición es al contrario, pero mejor. Estas tan chiquititas e inentendibles que hacen. Ok, entonces, nefropatía diabética, primera causa de nefropatía en etapa terminal en Estados Unidos. La proteinuria se asocia a un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Nefropatía es igual a retinopatía. ¿Qué significa? Que el paciente que tiene afectación renal ya viene con dos alteraciones sí o sí. Y las alteraciones son retinopatía e hipertensión arterial. El paciente que tiene nefropatía ya viene con algún grado de alteración visual más hipertensión arterial. Pregunta, ¿cuáles son las dos situaciones con las que puede venir ya un paciente con nefropatía diabética? Tiene que tener. Entonces, aquel que tiene nefropatía, ustedes le preguntan, señora, ¿cuándo fue su última consulta con el oculista? Hace 2 años. ¿Qué le dijo que había? Que tengo que utilizar lentes, que tengo cataratas, que tengo glaucoma, que tengo cualquier complicación, les va a mencionar con toda seguridad. Acuérdense. Miren, ocurren un montón de cosas en la patogenia. ¿Qué es lo común? Hiperglicemia sostenida. ¿Sí? Entonces, hay un pico de filtración de glicemia también que pasa por la orina de no observarse glucosuria a pasar a observarse glucosuria. ¿Cuál es el pico? ¿Ah? 180. Volvemos a lo mismo. Como para que no se olviden nunca, ¿no? El filtro es el umbral de glucosa en la orina. 180. No se me va a olvidar nunca, ¿no? 180. Listo. Interacción de factores solubles, factores de crecimiento, angiotensina 2, endotelina, el sistema angiotensina-aldosterona, alteraciones hemodinámicas que pueden ocurrir. Al inicio ocurre hiperfiltración con aumento de la presión capilar, alteraciones estructurales, aumento de la matriz intracelular, engrosamiento de la membrana, expansión del mensajial y fibrosis. Todas estas alteraciones son fisiológicas y también hay alteraciones macroanatómicas a nivel del riñón. En las fases iniciales, por ejemplo, de una nefropatía diabética, yo tengo una nefromegalia que coincide con una hiperfiltración y esa hiperfiltración se relaciona con el índice filtrado glomerular, que habitualmente es lo normal entre 90 y 120, en ellos está mayor a 120, 140, 150, y es el estadio número 1 de la nefropatía diabética, el estadio de hiperfiltración glomerular. El riñón es grandecito. Cuando ya es crónico y fibrótico, entonces se vuelve recién chiquitito. ¿Listo? Ahí para pasarles el dato de esta paciente que les comenté hace un momento que tenía una colitis por Clostridium difficile, que estuvo en NPO, ella con sobrepeso, recién diagnosticada de diabetes y con una hemoglobina glicosilada de 11.7 y que no sabemos desde cuándo en realidad viene teniendo diabetes, resulta de que tenía derrame pleural, edema de miembros inferiores y ascitis con una albúmina de 2.5. Le pedí una proteinuria de 24 horas y salió 144. Entonces ustedes me van a decir en qué estadio, después, a medida que vayamos viendo, en qué estadio en realidad estaba esa paciente. Oh, no. Ahora sí. Miren, cambios estructurales entonces, engrosamiento de la membrana basal glomerular aparece a los 2 años del diagnóstico de diabético tipo 1 y a los 5 años se incrementa en un 30%, luego esclerosis mesangial difusa, se correlaciona con el incremento de la falla renal e incremento de la proteinuria, la glomerulosclerosis nodular o las alteraciones histopatológicas de Kimmel-Wilson, que es patognomónico, ya aparecen en los estadios finales
de la nefropatía. 15 a 30% lo presenta y se asocia ya definitivamente a una falla renal. Ahora aquí entramos en lo que es la historia natural de la nefropatía diabética. En un cuadrito aquí obviamente no me va a ingresar absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber, por eso es que en varias láminas es que van a ir viendo todas estas alteraciones. Al inicio entonces, ¿qué es lo que hay? Hiperperfusión con hiperfiltración, ¿ya? Hiperperfusión glomerular e hipertrofia renal, es lo que le decía. Si ustedes me ponen ahí nefromegalia, está bien, está correcto, es lo mismo. Antes del inicio de la nefropatía diabética, esto incrementa la tasa de filtración glomerular que se traduce en una hiperfiltración. Listo. Luego, a los 5 años, ocurre un engrosamiento de la membrana basal glomerular con hipertrofia glomerular y ampliación del volumen mesangial. Entre los 5 y 10 años aparece 40%, inicia con microalbuminuria. ¿Cuánto es la cantidad de proteínas normal que se puede eliminar a través del riñón? Lo ideal es que sea 0, pero puede en situaciones de esfuerzo, ejercicio, llegar hasta condiciones normal, hasta 30. Hasta 30. ¿Listo? Pero lo que no es normal es de que sea entre 30 y 300. Entre 30 y 300 ya se habla de microalbuminuria. Y más allá de 300 se habla de macroalbuminuria, que es lo mismo que proteinuria franca. Esta paciente tenía 144. Entonces, ¿qué tiempo atrás es que ya viene teniendo diabetes? 5 a 10 años atrás. Ya pues no se duerma. Entonces, 30 a 300 o concentración de creatinina de 30 a 300 al azar, evolución hasta la proteinuria franca mayor a 300, reversible con normalización de la glicemia, disminución progresiva de la filtración glomerular y elevación limítrofe de la presión arterial. Vuelvo a mencionar, es como si fuese este estadio 1, este como si fuese, aquí estas dos, estadio 1, este estadio 2. Hasta el estadio 2 puede ser reversible, puedo evitar de que me afecte más profundamente el riñón. Cuando paso a un estadio 3, que se correlaciona con un filtrado glomerular menos de 60, ahí la cosa no vuelve atrás, no vuelve atrás. Controlando la glicemia y controlando la presión, puedo hacer de que se revierta. Grábense eso. 15 a 20 años después de la albuminuria, 50% van a desarrollar nefropatía en etapa terminal. Miren, haciendo un poquito de razonamiento, desde que inicia la diabetes hasta que el paciente llega a diálisis, debería, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, haber pasado al menos unos 15 a 20 años. Desde que se lo diagnostica hasta que llega a diálisis. No, 15 a 20 años. No ocurre eso muchas veces en la realidad. ¿Cuándo fue diagnosticado diabetes? Hace 3 años y ya está dializando. Acelera todo este proceso por la indisciplina y el mal control de la diabetes. Y entonces, ¿dónde están los médicos de prevención para evitar todo esto? El paciente con nefropatía diabética, yo puedo retardar su evolución. Yo hasta el estadio 2, yo puedo hacer que haya una regresión a un estadio 1 y que se quede con hiperfiltración y no progrese. Pero cuando ya estoy en el estadio 3 para adelante, lo único que me queda es mantenerlo en ese estadio que está. Evitar de que empeore hacia una nefropatía terminal. Entonces, miren, estadio 1, hiperfunción con hipertrofia. Cuando hablamos nuevamente, hiperfunción significa hiperfiltración. Hipertrofia, nefromegalia. ¿Cómo se saca el filtrado glomerular? Vamos, fórmulas de Cockcroft-Gault. Rapidito. ¿Quién? Cantadito. Por un punto. 2 puntos sobre la nota final. 3 puntos.
4, 5. ¿Ah? A ver, de nuevo. Vamos a ver, por 2 puntos. ¿Qué dicen? ¿Mm? Edad menos el peso por 72 dividido entre la creatinina por creatinina por, a ver de nuevo, en el numerador. Estabas yendo bien. A ver, edad menos el peso. $140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72 y el resultado multiplicado por 0,85 si es mujer. Esa es la fórmula en realidad. Estabas ahí al borde, te faltó el 140, ¿ya? Entonces, esa fórmula ustedes la tienen que saber de forma indirecta, no es la más certera. Si ustedes no tienen celular en el campo, ¿ya? Y tienen un paciente que viene con una creatinina X, entonces ustedes pueden sacar en ese momento para tener una estimativa. Y en base a eso pueden tener indirectamente cuánto es su filtrado glomerular. ¿Listo? En el estadio 2 hay una lesión glomerular sin enfermedad clínica. ¿A qué se refiere sin enfermedad clínica? Aquí ya estamos involucrando síntomas, laboratorios, ¿listo? Y alteraciones de los signos vitales. ¿Ya? Síntomas significa que no hay síntomas de presencia de uremia, no hay edema de miembros inferiores, ¿ya? No están los azoados elevados, no está el calcio disminuido, no está el fósforo aumentado, no está la eritropoyetina todavía disminuida. ¿Listo? A eso se refiere. En el estadio 3 ya hay la nefropatía incipiente, el estadio 4 nefropatía diabética manifiesta y en el estadio 5 uremia con nefropatía terminal. Seguimos haciendo. Estadio 1, hiperfiltración, nefromegalia, se presentan los primeros 2 años, no hay microalbuminuria. ¿Sí? Estadio 2, engrosamiento de la membrana basal glomerular, expansión mesangial, ocurre entre los 2 a 5 años, microalbuminuria con el esfuerzo puede haber. ¿Listo? O pasajera también algunos lo llaman en algunos libros. Pero esto de acá puede volverse persistente. En el estadio 3, nefropatía ya incipiente, entre los 10 a 15 años, aquí hay microalbuminuria que progresa y se vuelve ya macroalbuminuria. Va de una microalbuminuria camino hacia una macroalbuminuria. El estadio 4 ya es la nefropatía clínica que ocurre entre los 15 a 20 años aproximadamente con macroalbuminuria, filtrado glomerular ya en descenso, y el estadio 5, nefropatía terminal, con 20 a 30 años de elevación progresiva de azoado, tratamiento sustitutivo. La nefropatía terminal hace alusión ya cuando el filtrado glomerular es menor a 15 ml por minuto. Y va de esta manera. A medida que aquí está el filtrado glomerular en los estadios iniciales que gozáis, hiperfiltración glomerular, y luego comienza a descender, y a partir del estadio 3, ¿no es cierto?, hacia el 4 es donde marca ya el punto de corte, donde el filtrado glomerular comienza a tener menos de 60, donde en el estadio 5 ya el filtrado glomerular comienza a ser menos de 15 y se convierte en un criterio ya para diálisis.
Aquí hay otra, en relación al filtrado glomerular. Lesión renal persistente con filtrado glomerular normal o aumentado. Lo normal de 90 a 120. Hiperfiltración 120 en adelante. Si tienen a un inicio una nefromegalia con filtrado glomerular normal o aumentado, está en un estadio 1. Esto de acá, ustedes van a ver, el paciente tiene 60 años y su creatinina 0.5. Sacan el filtrado glomerular a 140, 150, 130, pero está bien elevado. El estadio 2, lesión renal persistente con disminución ligera 60-89. En el estadio 3, sigue disminuyendo el filtrado glomerular de 30 a 59. La barrera, vuelvo a decirles, es menos de 60. Con menos de 60, ¿qué hormona se comienza a alterar? Su producción. Eritropoyetina. ¿Listo? En el estadio 4 hay más un importante descenso del filtrado glomerular, que en esta clasificación puede ir desde 15 a 29 y hay una continuación de ese 59, pero ahorita vamos a ver que hay una nueva clasificación que los divide el estadio 3 en estadio 3A y 3B. Esta es muy general. Esta es la que decía de Cockcroft y esta es la CKD-EPI, que es más logarítmica, y esto habitualmente lo tienen bajo fórmulas en aplicaciones móviles. Es mucho más exacta. Esta es la clasificación que les decía. ¿Listo? Y es la de las guías CADIGO 2012. Se sigue manteniendo esta clasificación y está en relación al filtrado glomerular, que puede estar en relación también a la presencia de microalbuminuria y macroalbuminuria. ¿Ya? En el grado 1, cuando el filtrado es más de 90, obviamente acá no hay albuminuria o puede ser menos de 30, como les mencioné. En el grado 2 puede ser pasajero y si se encuentra, ¿no es cierto? Entonces estoy frente a un aumento moderado de que haya microalbuminuria. En el grado 3, aquí es donde lo divide en grado 3A y 3B. El 3A de 45 a 59, el 3B de 30 a 44, el 4 de 15 a 29 y el 5 menor a 15. Entonces puede ser un paciente que ya esté en un fallo renal con filtrado menos de 15, donde obviamente va a tener una macroalbuminuria. ¿Y esto por qué es importante? Porque a medida que va descendiendo también el filtrado glomerular, yo debo ajustar los medicamentos que toma y debo ajustarlo a la dosis renal del paciente, o suspenderlo o modificar la dosis. Por ejemplo, uno de los medicamentos que ya no se debería utilizar cuando el filtrado glomerular es menos de 45 ml y se utiliza en los pacientes diabéticos es la metformina. Se limitan su uso. Entonces, miren, la microalbuminuria en el diabético tipo 1 indica un aumento del riesgo de enfermedad renal terminal. El diabético tipo 2 indica un aumento del riesgo de evento vascular. Y todas las recomendaciones hacen hincapié en la necesidad de un control intensivo y agresivo de los factores de riesgo cardiovascular. El tratamiento: control de la glicemia, identificación temprana de microalbuminuria, control estricto de la presión arterial, y esto también ya cambió. Mientras más baja tenga la presión arterial, el riesgo de impacto a nivel renal va a ser menor, por lo tanto va a haber menos tasa de probabilidad de pérdidas de proteína. Si la presión arterial normal hoy en día es menor a 120/80, entonces en el paciente que no tiene albuminuria, entonces está muy bien que sea menor de 120/80. Pero en el que tiene albuminuria, tiene que ser menor a 115/80. ¿Sí? Mientras menos tenga la presión, obviamente no lo van a hipotensar tampoco, ¿no? Mientras menos tenga la presión arterial, mientras más baja esté, o sea, entre 115 y 120, el riesgo de que haya proteinuria o más impacto de la presión a nivel renal es mejor. Ahora, YECAs o bloqueadores del receptor de angiotensina. ¿Hasta cuándo se pueden dar los YECA con una dosis antiproteinúrica? Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que los ahorradores de potasio
tienen una dosis que es antifibrosis subendocárdica con 25 miligramos, 50 miligramos ahorradora de potasio y con 100 miligramos, 50 a 100 miligramos dosis diurética. Ocurre lo mismo con los YECA. Puedo tener efecto con 2.5, con 5 y con 10. Con 2.5 una dosis antirremodelado ventricular, con 5 miligramos, de 5 a 10 miligramos dosis antiproteinúrica. ¿Sí? Entonces, en los estadios iniciales puedo utilizar YECA o puedo utilizar losartán, antagonistas receptores de la aldosterona. Se puede, de la angiotensina, perdón. Se puede utilizar, pero cuando ya está en una nefropatía manifiesta, más allá de un estadio 3, puedo empeorarlo. Ya no se dan YECA, pero sí se puede seguir utilizando los ARA2. ¿Ya? Tiene efecto beneficioso además en el control de la presión arterial. ¿A partir de cuánto de enalapril puedo tener un efecto antihipertensivo? A partir de 10 miligramos. Antiproteinúrico a partir de 5 miligramos. Manejo de la dislipidemia, aterosclerosis, ¿no es cierto? Acá, ¿qué voy a dar? Atorvastatina, ¿no es cierto? La cystatina. Y el fumar acelera la nefropatía. Bueno, lo que les mencionaba, de acuerdo al filtrado glomerular, es que se va disminuyendo también o quitando los medicamentos, ¿no? Como les decía, la metformina hasta 45 puede utilizarse, más allá de ese filtrado glomerular ya no. A medida que va disminuyendo el filtrado glomerular, los diferentes tipos de medicamentos o grupos se van retirando. Y al final, cuando yo estoy con un filtrado glomerular ya menos de 45 ml por minuto, o sea, a partir del estadio 3 hacia adelante, la única opción que tengo para controlar es con insulina. Y con insulina se utiliza a media dosis. Si necesitaba 5 unidades, ahora ya no va a necesitar 5, va a necesitar 2.5, un ejemplo. Listo. Lo bueno, que cuando hay nefropatía, hay un dato bueno que en algún periodo, en algún momento de esa persona que está con nefropatía, puede entrar en el periodo o fase de luna de miel. ¿Han escuchado? Fase de luna de miel. ¿Qué pasa en una luna de miel habitualmente? Salen fuera de la rutina, se olvidan de lo que pasó y se van para otro lado, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces la glicemia se fue de luna de miel con la insulina y se reguló el cuerpo en valores normales y no necesitaste administrar más insulina. No sabemos cuánto puede durar ese periodo, la fase de luna de miel. Puede durar 1 año, 2 años, pero es el periodo en el que no va a necesitar más nada que la dieta para controlar su propia diabetes. Con la misma insulina escasa que todavía puede liberar a su páncreas, es suficiente para que recircule y tenga nuevamente efecto y controle su glicemia. ¿Sí? Es la fase de luna de miel. Ok. Y la neuropatía diabética, y ahí vamos a quedar, ¿ya? La neuropatía diabética es la afectación de los nervios craneales, periféricos o autonómicos que sucede a consecuencia de la diabetes. 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 de larga data de evolución presentan neuropatía diabética. 50%. Ustedes van a escuchar en la mayoría, tengo adormecimiento, calambre, quemazón, hormigueo, no siento, o siento que en mi dedito gordo o el más chiquitito se me queda duro y no puedo doblarlo y me cuesta y son todas manifestaciones de neuropatía diabética. Factores de riesgo, la edad, tiempo de evolución, la obesidad, albuminuria, tabaquismo, hipertensión, insuficiencia renal, diálisis, hemodiálisis, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, HLA-DR3, DR4, alcoholismo. Lo mismo, HLA-DR3 y DR4 también estaban presentes en la nefropatía diabética. En general, en el paciente diabético sí está presente. Y como les mencioné en la anterior clase, hay predisposición para las complicaciones. Si mamá o papá tuvo nefropatía, lo más probable es que el hijo también vaya a tener, si desarrolla diabetes, esa misma complicación. Lo mismo con neuropatía. Por ejemplo, mi madre es diabética y tiene neuropatía. Y yo me cuido para no desarrollar ni diabetes y obviamente porque tengo ese riesgo de que la neuropatía puede perseguirme.
¿no? Entonces hay que evitarlo. Miren, esta es la secuencia que pueden seguir, ¿no? Paciente con neuropatía diabética, primero de un factor de riesgo, ¿no es cierto?, con daño en el tejido, habitualmente que esto ocurre en el pie, de no sentir, de sentir, perdón, a un inicio, de tener buena sensibilidad, con el tiempo se va afectando la microvasculatura y sobre la superficie de la piel van ocurriendo cambios cutáneos que denotan hipoxia tisular con pérdida de la sensibilidad. Miren, si ven acá está bien ramificado con hartas fibras nerviosas y a medida que va evolucionando va disminuyendo y va disminuyendo no solamente las fibras sino que los vasos sanguíneos que estaban normalmente llevando la sangre se obstruyen, se oclusionan, se llegan con hipoxia tisular y esa hipoxia tisular a pasar del tiempo, el paciente diabético que camina sin zapatos, sin sandalias, sin chinelas, sobre un piso que tiene rugosidades, puede fácilmente lesionar la planta del pie y volverlo un pie de riesgo que con el tiempo ni siquiera va a sentir nada. Y hay pacientes que están con tachuelas, doblan su pie y está la tachuela incrustada, he visto un par de veces. ¿No le duele? Tienen una tachuelita ahí en su pie, en su talón, me dicen, no. Se asustan recién. Ya entonces, hay dos formas de presentarse. Una a través de que pueden tener hiperestesia y otras que pueden tener hipoestesia o anestesia. Varía mucho de acuerdo al umbral del dolor de cada paciente. ¿Qué es lo común acá? Nuevamente volvemos a lo mismo. Entonces, todas las complicaciones crónicas tienen el mismo sustrato patológico. ¿Con qué comienza? Hiperglicemia sostenida, mayor a 180. Formación de productos de la glicosilación avanzada. Oxidación, estrés mitocondrial, daño endotelial, vasodilatación anormal no dependiente, disfunción vascular, biomarcadores trombosis, albuminuria y complicaciones diabéticas. ¿Qué otras alteraciones puede presentar? Reduplicación vena-basal, oclusión vascular, bueno, ya lo mencioné eso. ¿Cómo se clasifican las neuropatías? Polineuropatía, mononeuropatía, neuropatía vegetativa autonómica o combinación de ambas. Las polineuropatías habitualmente son periféricas y son simétricas. Las mononeuropatías se refiere a un par craneal o un nervio periférico, ejemplo, un síndrome del túnel carpiano, una afectación de un par craneal. ¿Listo? Y las neuropatías vegetativas se refieren a los órganos que están inervados por el sistema simpático que pueden presentar alteraciones en esos lugares. Y entre ellos, por ejemplo, está la gastroparesia diabética. ¿Ya? Puede estar ahorita se me fue. La gastroparesia diabética es una. La otra está en la hipotensión ortostática. ¿Listo? ¿Saben qué se llama la prueba que se utiliza para diagnosticar hipotensión ortostática? Es el test de Still. El test de Still es un poco media fuerte la prueba. Es un redondo grande donde te suben ahí, te amarran acá como si estuvieran crucificándote, ¿listo? Tus piernas también y te vuelcan. Como si fuera un círculo. Te vuelcan. Obviamente estás con varios cables conectados a una máquina donde van a ver qué cosas, las variaciones de la presión frente a diferentes cambios posturales. Eso es lo que se quiere documentar ahí. Entonces, clasificación metabólica, isquémica compresiva, metabólica, polineuropatía insidiosa progresiva, isquémico, mononeuropatía súbita, revisión espontánea y compresivo, mononeuropatía insidiosa progresiva. Aquí es el tratamiento quirúrgico, como les mencioné, en túnel carpiano. Simétrica distal, que es la más frecuente, con pérdida de sensibilidad, puede haber hiperestesia, puede haber parestesia, extensión proximal, dolor neuropático en reposo y empeora esto en las noches. Hasta la propia fricción de las sábanas les puede arder las piernas. En relación al tratamiento, se van a fijar más adelante, hay un dato interesante que les voy a mencionar. Miren,
Así pueden experimentar. Cualquiera de estas situaciones puede experimentar el paciente como cuchillo, como hormigueo, como fuego o como punzadas. ¿Listo? Todo eso es válido. O incluso algunos pueden decir que no tienen ningún síntoma, pero cuando le haces pruebas de sensibilidad, ves que hay territorios de algunos nervios que no sienten en relación al contralateral. Eso también hay que hacerlo. Miren, acá directamente atravesado, parece esto un alfiler, ¿no? Y no lo siente el paciente, pero ya hay cambios en la coloración. Hay las polirradiculopatías diabéticas que se caracterizan por dolor incapacitante en territorio de uno o más raíces nerviosas. Resuelven de forma espontánea en 6 a 12 meses. La prueba gold estándar para la neuropatía diabética es la electromiografía de los territorios nerviosos que estén afectados. Pueden ser de ambos miembros inferiores, pueden ser de las 4 extremidades. ¿Listo? La mononeuropatía, miren acá, este es de qué par craneal es, ya les dije anteriormente. Tercer par craneal, ¿no es cierto? Hay una tosis palpebral, le abrís el ojito y está dilatada la pupila. Dolor o debilidad motora en un territorio de un solo nervio, menos frecuente que polineuropatía, más frecuente la afectación del tercer par craneal. Las neuropatías autonómicas, esto es más complicado, es para el paciente diabético. Puede que no tenga ganas de orinar y tenga todo el tiempo retenciones de orina, puede de que tenga una gastroparesia diabética y problemas de digestión, o irse al otro extremo también. En las gastroparesias diabéticas también puede haber una hiperestimulación motora que lo lleve a una diarrea, si se acuerdan, causas motoras de diarrea, ¿no es cierto? Por fisiopatología como mecanismo motor, estaban la diabetes mellitus también. Entonces, digestivo, genitourinario y metabólico. Manifestaciones autonómicas, por ejemplo, pupilares con miosis, cardiovasculares. Acá está donde está la hipotensión ortostática, puede haber taquicardia en reposo, síncope, muerte súbita, intolerancia al ejercicio. Imagínense una persona de 60 años que está echada, durmió bien y se levanta y tiene mareos y se cae. Eso es una hipotensión ortostática. Le tomas la presión. ¿Y cuánto debe estar la presión para yo decir que es una hipotensión ortostática? En reposo y al levantarse. Lo normal como tendría que ser. Que si en reposo está una presión basal, por decirle 160, al sentarme o incorporarme, tendría cuánto que estar la presión. Mayor. Tendría que elevarse, ¿no es cierto? Por el cambio postural, la vasoconstricción aumenta la presión. Eso es lo fisiológico. Lo paradójico, que es lo contrario a lo esperado, ¿ya? Ante los cambios de posición, es lo que se llama hipotensión ortostática. Le tomo 160, lo pongo en posición sentado, tiene mareos, le tomo la presión y en vez de estar 160 está 90-50 o está 80-50. Me bajó entre 15 milímetros a 20 milímetros de mercurio por debajo de lo esperado. Eso es hipotensión ortostática. Pobres pacientes, ustedes si experimentan o ven a alguien o escuchan de eso, por favor, es terrible esa vida llevarlo así. Es terrible. Gastrointestinal, disfagia, gastroparesia, sensaciones de plenitud gástrica, lo que les mencioné. Plenitud gástrica, puede haber vómitos repetitivos, puede haber diarreas inclusive. Urinaria, las vejigas neurogénicas, retención urinaria o incontinencia urinaria. O retiene o no contiene. Eliminan, se les escapa la orina. Y esto que para los hombres puede ser mucho más peor, no se levanta el ánimo. No se levanta el ánimo. ¿Sabe cuál es el ánimo en el hombre? La impotencia, la eyaculación retrógrada es algo más raro, pero sí la impotencia, la disfunción eréctil, en otras palabras. Sudación gustativa, hiperhidrosis en extremidades, anhidrosis en extremidades inferiores, cualquiera de las situaciones. ¿Cuál es aquí el pilar fundamental? Control de la glicemia, evitar neurotoxinas, suplementos vitamínicos, vitamina B12, B6, folato y tratamientos sintomáticos. De la vitamina B12, bueno, hay hartísimo que hablar de eso, ¿ya? Sí o sí hay que hacer dosificación de vitamina B12
para documentarlo y también se puede dar suplementación como profiláctico en los pacientes que sí tienen neuropatía diabética establecida. Mucho cuidado con la vitamina B6, darla mucho dentro del complejo B. ¿Entienden lo que le digo? Dar mucho complejo B puede empeorar una neuropatía sobre la que ya hay. El exceso de vitamina B6 ocasiona neuropatía sensorial. Mucho ojo con ese detalle. Segundo punto. ¿Qué se llama la vitamina B6? Piridoxina. En los pacientes que tienen gota, la vitamina B6 precipita los cristales de urato monomorfo. ¿Y eso qué va a hacer? Crisis de gota. Entonces el paciente que tiene crisis de gota no le den complejo B por la vitamina B6. Prohibido, contraindicado. Y también acá el tratamiento que puede ser sintomático. A ver, en relación al tratamiento de la neuropatía diabética hay combinaciones. Hay combinaciones en relación al tratamiento para disminuir el síntoma y disminuir el dolor. El síntoma puede ser el hormigueo, puede ser las punzadas, puede ser la quemazón. Qué excelente que es este medicamento, el ácido alfa-lipoico. Disminuye el síntoma. Pero para disminuir el dolor y que tenga una vida mucho más llevadera, hay categorías: antidepresivos, anticonvulsivantes, analgésicos, opioides. Si bien hay establecido que puedes partir de acá de un cierto grupo de medicamentos, pero no hay una generalización de medicamentos para todos los pacientes. Yo debo encontrar para ese paciente cuál es, de acuerdo a las otras condiciones clínicas que tenga, cuál es el mejor para él y cuál es la dosis. Significa que con el tiempo voy a ir descubriendo eso. Muchas veces el paciente, por las molestias que tiene, quieren rápidamente que disminuyan y también eso tarda. Cuando recién introducís un medicamento para la neuropatía diabética, los efectos reales los vas a tener después de 2 semanas. Y el primer paso sigue siendo el control de la glicemia. Mientras más controlada esté la glicemia, entonces me aboco más a controlar y ahora sí o sí solo la neuropatía. Y por lo menos 2 semanas. Después de 2 semanas recién modificar la dosis, pero es que me arde, me quema todavía. Entonces, no modifiques acá, pero sí agrega esto. ¿Quieres controlar el síntoma? Ácido alfa-lipoico. Que el resto de las progresiones y extensiones de la neuropatía lo vas a hacer con alguno de estos grupos. ¿Ya? Y miren, moduladores GABA, antidepresivo, antiepiléptico, neuroestimulante, pero este medicamento es tremendamente bueno. Pregabalina, gabapentina, topiramato o carbazepina, lamotrigina, ácido valproico, dependiendo si es un paciente que tiene epilepsia y tiene diabetes, pues bueno, le va muy bien un anticonvulsivante, ¿no? Con eso va a controlar, ¿ya? En la mayoría es suficiente con la pregabalina o la gabapentina, va muy bien. Lo que le mencionaba, el ácido tióxico o ácido alfa-lipoico demostró una clara reducción de los 4 síntomas cardinales de la neuropatía: dolor, ardor, parestesia y adormecimiento. Los antidepresivos tricíclicos se pueden combinar. Puedes utilizar ácido alfa-lipoico con pregabalina y lo puedes combinar con amitriptilina. El efecto se potencia. Se recuerdan que les mencioné y vimos pacientes con ustedes. Vimos pacientes de una señora que tenía un síndrome ulceropéptico, que no cedía el dolor a la administración ni a bomba de infusión ni a bolos de IVP. Pero agregamos amitriptilina y controló, ya diabética también de base. Controló en un día. ¿Sí? Entonces, la amitriptilina es muy bien efectiva y muy bien tolerada. Presenta frecuentes eventos adversos secundarios mayores de 60 años, está contraindicada en glaucoma, hiperplasia prostática o arritmias cardíacas. Por eso hay que ver la selectividad. Habitualmente vienen de 25 miligramos, siempre comience con las dosis mínimas efectivas. En esos casos, con 12.5 es suficiente.
La duloxetina es un fármaco antidepresivo que también es fantástico. Fantástico en el control de los síntomas, pero el gran detalle de la duloxetina debe estar por acá. Es el mareo y la somnolencia. Le das pregabalina, le das duloxetina, le das amitriptilina, porque algunos tienen que ser combinación de varios. El paciente, aparte que tiene 70 años, y le agregas mareo y lo tenés medio durmiendo, tenés más riesgo de caídas. Entonces eviten eso. La gabapentina es anticonvulsivante, un poquito menos efectivo que la pregabalina. Tratamientos no farmacológicos gastrointestinales, dieta en fibra, no se olvide 14 gramos de fibra por día, baja en grasa, mayor número de comidas al día, poca cantidad para evitar las malas digestiones, pesadez, dispepsia, etc. A nivel cardiovascular, paciente diabético que tiene neuropatía diabética, tiene habitualmente retinopatía y habitualmente es hipertenso. Y acá que dice ingesta adecuada de sodio. ¿Qué tal eso? Y la dieta se le da hiposódica. Si el paciente está controlada su presión en rangos que yo necesito, menos de 120-80, puedo dar la dieta normosódica, no lo que él comía antes, hipersódica, normosódica. Evitar la deshidratación y los diuréticos. ¿Cuál de los diuréticos es el que no se recomendaría? ¿Ah? ¡Bravo! Ese. ¿Por qué? ¿Qué efectos metabólicos tiene la hidroclorotiazídica, los tiazídicos? Hiperglucemiante. Hiperglucemiante. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más? Hiponatremia. ¿Qué más? Aumenta el ácido úrico. Entonces, hipertenso con gota no le den hidroclorotiazida. Paciente con neuropatía, donde yo quiero controlar su glicemia y está con edema en miembros inferiores, utilicen si quieren furosemida. Pero no le den algo que le va a aumentar más su glicemia y vos contrarrestando, dándole insulina u otras cosas. Uso de medias de compresión son otra de las medidas. Tenía yo, cuando estaba en la residencia y rotaba neurología, el doctor estaba pasando su consulta y de repente llegaba el que vendía periódicos. Y ni bien llegaba ya, perfecto, anda a correr alrededor del hospital 5 vueltas y te voy a ver y de ahí venís. Cuando estés transpirando recién entras. Yo lo miraba y todos los días venía a las 5 de la tarde y decía, ¿por qué le hace eso? Y no le pregunté, pero yo al final le dije, ¿por qué viene don Félix cada vez acá y usted lo manda a correrle? Él es diabético y tiene hipotensión ortostática. Entonces yo lo someto a que su resistencia se aumente más cada vez. Lo hago transpirar y de esa vez él va a ir tolerando y tolerando mejores niveles de presión. ¿Y le funcionaba? Sí, le funcionaba. Algunos medicamentos de acuerdo a la condición que pueda presentarse. Bueno, acá a muchos les va a interesar esto, ¿no? La disfunción eréctil, la sildenafil. En la cistopatía, acá está la doxazosina, ¿ya? En las gastroparesia diabética, metoclopramida, domperidona. En la hipotensión ortostática, acá se utilizan mineralocorticoides y entre ellos el mejor, la fludrocortisona. Cuando vimos insuficiencia suprarrenal secundaria, cuando vimos Addison, ¿no es cierto? Vimos que la reposición hormonal que se tiene que hacer una vez se trató al inicio con hidrocortisona, para la casa tiene que ser con fludrocortisona, 0.1 miligramos, que pueden darlo por 2 a 3 meses. Además que vienen asociados con hiponatremia, ¿ya? Fludrocortisona. En la hipotensión ortostática, otro dato que me olvidaba, que no se deben olvidar, la primera medida y la más importante cuando hay caídas de la presión es hidratación. Denle en harto líquido en ese momento. Pueden darle agua, pueden dar Power, pueden dar Santé, cualquiera de esas opciones. ¿Listo? O sueros de rehidratación también, ¿ya? Ok, quedamos hasta ahí, jóvenes. Ya vamos a entrar después a las complicaciones macrovasculares, ¿listo? Y a las misceláneas que son relacionadas al pie diabético. Nos quedamos en la mitad.
Dios los bendiga, pasen un excelente fin de semana. Nos vemos, chicos.